Bueno, temerosos de Dios o de los hombres. Ese es el título que me viene dando vuelta en la cabeza. Temerosos de Dios o de los hombres. ¿A quién le tememos? ¿Y por qué le tememos? Amén. ¿Dónde está la diferencia entre temer a Dios y los hombres? ¿Dónde está nuestro temor? ¿Cuál es la verdadera actitud? Y yo te preguntaba en esta mañana, ¿se puede perder el temor? ¿Se puede crecer en el temor? Vamos a leer, amén. Mateo, capítulo 25. La verdad que cuando me puse a buscar versículos que en algún momento leí acerca del temor o que hablan del temor, recordé un montón de historias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y cuando fui a la concordancia, bueno, ahí se me hizo un lío bárbaro porque había 150.000 versículos que hablan acerca del temor. Traté de elegir 50. Están asustados, ¿eh? 25, Mateo 25. Me imagino los músicos, los deditos en esta mañana, ¿no? ¿Cómo estaban, no? No los podían mover, ¿no? Mateo 25, versículos 14 al 30. La palabra de Dios dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Y aquí vemos la diferencia entre tener temor y tener miedo. Estos hombres que habían ido a trabajar, algunos actuaron con temor, ¿no? Con temor hacia ese señor, y el que tenía 3 y el que tenía 2, pero el que tenía 1, dice que tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo y en vez de ponerse a producir, lo que hizo fue esconderlo. ¿Y por qué quiero hablar de esto en esta mañana? Porque yo sé que muchos en este tiempo tienen que tomar decisiones en su vida que van a hacer con la fe que Dios les ha entregado. Y necesitamos tener temor para saber tomar buenas decisiones. Y la Biblia está llena de historias donde hombres y mujeres tomaron en momentos puntuales decisiones equivocadas por no haber obrado conforme al temor de Dios. Como por ejemplo fue Ananías y Zafiras en el libro de Hechos, cuando
Ellos tenían una propiedad, la vendieron y mintieron. Habían dicho que la habían vendido en tanto y resulta que había sido otra la cifra. Y ellos no tuvieron temor de tentar, ¿no? Y de contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, otra historia muy conocida es la de Esaú, cuando vende su primogenitura. Otra historia muy conocida es, por ejemplo, cuando Saúl actúa locamente cuando se le había dado una palabra que él tenía que destruir. Tenía que destruir a todo lo que había ido a matar como una orden del rey. Sin embargo, él dice que tuvo miedo del pueblo, tuvo temor del pueblo y él escondió lo mejor del ganado cuando la orden había sido que tenía que matar todo. Y sobre esto y un montón de historias más de hombres que en el momento o en un momento indicado en su vida tuvieron que actuar con temor y no lo hicieron. Y la Biblia habla en muchas partes también acerca de los hombres temerosos. Y Dios honra a los hombres que andan en temor, que son temerosos de Dios. Yo te pregunto, ¿eres temeroso de Dios? ¿O eres un miedoso? Porque hay una gran diferencia en tener temor y tener miedo. El miedo te encapsula, te encierra, te paraliza. Pero el temor que viene producido de parte de Dios lo que hace es darnos confianza. La Biblia, en 1 de Juan, capítulo 4, 18, voy a ir rapidito, habla acerca de esto. Un versículo que lo leí hace muchísimos años, pero luego con el correr del tiempo también lo he ido releyendo y cada vez que lo leo me refresca, ¿no? Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 18, pero desde el 16 vamos a leer, dice, y nosotros hemos conocido y creído del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, amén. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios es el que nos da verdadera confianza de saber que cualquier decisión que tomemos, Dios va a estar con nosotros. Amén. Y eso es lo más importante. Seguramente muchos van a tener que tomar decisiones en este tiempo. Van a tener que renunciar a amistades, a trabajos, a proyectos personales. Yo no sé a qué Dios te está llamando. Yo sé a lo que Dios me llamó a mí. Y sé a todas las cosas que aún hoy todavía tengo que seguir renunciando. Hace ya unos meses atrás prediqué acerca de soltar lastre, ¿no? Como esos globos aerostáticos que para subir un poquito más de altura necesitan sacarse el peso y para eso hay que tomar decisiones. Pero las decisiones que realmente valen son las que son tomadas en el Señor. Y en eso es que nosotros ¿cómo se diría la palabra? Somos diferentes entre las personas del mundo. Cuando nosotros tomamos decisiones, más allá de que sean decisiones locas, que sean decisiones incoherentes, son decisiones que son guiadas por el Espíritu Santo y que obedecen a la fe. Porque, ¿de qué se trata la vida cristiana? Te pregunto, ¿cuál es el sentido de vivir una vida cristiana? La vida cristiana se trata de agradar a aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató, que nos sacó. La vida cristiana no se basa en nuestros propios proyectos o planes
o en nuestras visiones personales, sino que la vida cristiana se basa pura y exclusivamente y se centra en que el hombre viva agradando a Dios en toda y cada una de las decisiones que tome en su vida, sea en el momento que vaya a estudiar, qué carrera va a estudiar, cuando se va a casar, con quién se va a casar, si esa persona con la que se va a casar realmente es la persona que Dios le preparó, etcétera, etcétera. Hay un montón de decisiones que nosotros en la vida tenemos que ir tomando y siempre tienen que ir ser tomadas bajo el temor y bajo la voluntad de Dios. La mayoría de los que hemos venido a la comunidad, no digo a la iglesia, pero sí a la comunidad en algún momento a rehabilitarnos de alguna adicción, de algún problema, en algún momento tuvimos que tomar decisiones. Y siempre yo lo cuento esto a modo de testimonio. Yo me tuve que cerrar la puerta, yo mismo me cerré la puerta en mi casa. El día que Dios me llamó a servirle a tiempo completo y a entregarle mi vida. Yo recuerdo, algunos quizás lo escuchó, otros no, pero yo recuerdo que estaba en Uruguay y había pasado ya un par de años. Mi madre había quedado viuda, yo hacía, cuando ingresé a remar, 2 o 3 años que había perdido a mi padre, creo que 3. Y bueno, mi abuela obviamente quería que yo volviese a ayudarle a mi madre, a trabajar, a colaborar en la casa. Pero Dios ya me venía inquietando y me venía desafiando a servirle y a tomar una decisión de quedarme en la obra de Dios y entregarle mi juventud, mi vida. Y en uno de esos viajes que vuelvo a Buenos Aires, yo estaba en Uruguay, recuerdo que cuando me estaba despidiendo de mi madre, ella me abraza de la cintura porque estaba sentada en la mesa, es como si fuera hoy, ya pasaron más de 20 años. Y me acuerdo que se larga a llorar y me dice, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya no me querés más, no querés a tu familia, estás en otro lugar, en otro país, no conoces a nadie, ayudando a gente que ni conoces, que ni sabés quiénes son y no te quedás a ayudarme a mí, yo te necesito. Y fue una decisión dura. Recuerdo que en ese momento, claro, yo no me había preparado para ese momento. Yo no me fui preparado para ver qué iba a responderle, pero sí me acuerdo que de mi corazón salió esto y le dije, mamá, mirá, el día que vos me vuelvas a ver entrar por esa puerta con mis bolsos, va a ser el peor día de mi vida, le dije. Porque me voy a estar escapando de la voluntad de Dios. Así que no me recibas. Porque si me recibís a mí, vas a estar recibiendo a un rebelde del reino de los cielos. Así que si vos me abrís las puertas de casa, vas a estar trayendo una maldición a este hogar. Así que la mayor bendición en este momento es que yo siga la voluntad de Dios. Y no te preocupes, que si yo me preocupo por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por las tuyas. Y fue así. Y así yo me cerré las puertas en mi casa. Yo ya no tenía más excusa. Si mañana me peleaba con el pastor o con el responsable, o me aburría de estar en la comunidad, o vaya a saber qué cosa. Yo ya a mi casa no podía volver porque mi madre le había dejado claro de que el día que yo volviera a mi casa de esa manera, yo me estaba cerrando las puertas. Suena medio bruto, suena medio drástico, suena medio sectario, no sé qué título ponerle, pero fue una manera de yo ponerme un límite, porque yo soy débil. ¿Cuántos débiles hay acá? Yo soy débil y yo sabía que en cualquier momento de debilidad podría haber tomado mis bolsos y haberme ido. Porque muchas veces tuve ganas de volver atrás. Muchas veces tuve ganas de decir, ¿y para qué tanto tiempo acá? Pero ¿sabés qué fue lo que me mantuvo y lo que me mantiene? Y por eso te quiero compartir esto hoy. Porque el temor se puede perder. Es el temor a Dios. Muchas personas que han sido temerosas de Dios y que han sido usadas de forma poderosa, milagrosa, en algún momento de su vida se enfriaron espiritualmente. Y lo primero que uno pierde cuando se enfría es el temor. Es el temor a Dios. Y cuando uno pierde el temor a Dios, lo primero que hace es pensar a quejarnos y hablar mal de Dios. Y eso es lo peor que nos puede pasar. No hablar mal de los pastores o de la iglesia,
el peor error que podemos cometer es empezar a hablar mal de Dios. ¿Y para qué Dios me trajo acá? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué tengo que pasar por aquello? Es tremendo esto. Esto le pasó a Israel. Israel salió de Egipto con un propósito, y el propósito era llegar a la tierra prometida, donde iban a estar todas las bendiciones que Dios le había prometido. Pero en el desierto perdieron el temor. Eso que les había causado temor, esos milagros que habían visto, cómo la mano poderosa de Dios les había sacado de esa vida de servidumbre, en un momento empezaron a dudar de ese poder de Dios y perdieron el temor y se empezaron a quejar de Dios. ¿Y saben por qué el pueblo de Israel, ese que salió de Egipto, no llegó a la tierra prometida? Fue por eso. Porque se empezaron a quejar y empezaron a hablar mal y empezaron a recordar, entre comillas, lo bien o lo cómodo que estaban en Egipto. Yo te quiero animar en esta mañana a que puedas crecer en el temor de Dios. Amén. Job capítulo 1, esto también puede ocurrir. Job capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es tremendo, ¿no? Cómo el diablo se atrevió a insinuar de que Job temía a Dios por todas las bendiciones que él tenía. ¿Habrá uno aquí que teme a Dios solamente por todas las bendiciones que tiene? ¿O teme a Dios porque ha conocido verdaderamente quién es Dios y por qué Dios nos ha llamado y para qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué? Porque ahí está el problema, que mientras las bendiciones están, muchas veces uno es fiel. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque Dios les bendice, porque Dios les prospera, porque Dios les ha ayudado? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos porque Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido? Pero ¿qué pasa cuando esas cosas no están? ¿Qué pasa cuando empiezan a haber problemas? ¿Qué pasa cuando la bendición escasea? Cuando no todo es color de rosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la llamada que estás esperando no llega? Quizás la palabra que estás esperando que llegue tampoco llega. ¿Qué pasa? Ojo que Satanás se puede presentar hoy delante del Señor y decirle: sí, mirá cómo baila en el culto, mirá cómo salta, mirá cómo da brincos. Claro, ¿cómo no va a saltar? ¿Cómo no va a dar brincos? Mirá a esta hermana cómo adora, mirá cómo se quebranta, porque el diablo te está mirando también. Claro, pero ¿por qué te baila? ¿Por qué te canta? ¿Por qué te adora? Tocale algo, a ver si sigue cantando y bailando. Muchas veces termina el culto y llegamos a nuestra habitación o llegamos a casa y no encontramos en el lugar que habíamos dejado algo. Y ya no bailamos. ¿O no? Ya no está los muros caerán, no, va a caer alguien de cabeza acá porque que aparezca lo que falta, ¿no? Que aparezca lo que me tocaron. En la teoría somos todos maestros, ¿amén? ¿Amén? En la teoría todos las tenemos claras, pero Dios siempre va a permitir pruebas y va a permitir momentos difíciles para saber de qué estamos hechos. Si nuestra fe es una fe emocional o es una fe espiritual. ¿Podemos tener una fe emocional? Sí, claro que sí. Claro que sí.
¿Cuánta gente escucha a Luis Miguel y se quebranta? O a José Luis Perales, o a Diango. Yo conozco de los que mi madre escuchaba, ahora no sé los nuevos, pero me acuerdo que mi madre se tomaba una copita de Legui y estaba quebrantada toda la noche. Tenía un quebranto bárbaro, pero claro, no era un quebranto de parte de Dios, era un quebranto de su problema espiritual. Era una mujer depresiva, que vivía angustiada, que estaba vacía. Entonces trataba de llenar eso quizás con emociones, sentimientos, que son pasajeros. Por eso nosotros no decimos que la alegría es nuestra fortaleza, sino que el gozo. Porque la diferencia entre la alegría y el gozo es que la alegría es pasajera, el gozo es permanente. ¿Amén? Vos podés tener gozo en medio de una situación adversa y complicada. Vos imaginate otra historia conocida en Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué fuerte, todos conocemos la historia de Abraham y de lo que Dios le pidió a Abraham, ¿no? No se las voy a contar porque me van a tirar con una Biblia por la cabeza. Muchos la conocen y sabemos que fue una situación muy extrema, muy difícil. Pero, ¿qué fue lo que honró Dios de este hombre? Su temor. Amén. Fue su temor. Y eso es lo que Dios va a honrar en tu vida. Cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que tengas que decir algo, o ir a hablarle a alguien, o no sé, Dios te va a pedir algo. ¿Con qué actitud lo vas a hacer? Si con una actitud temerosa, o con una actitud diciendo, bueno, no pasa nada, Dios es amor. Y como Dios es amor, seguramente que si no es esto, será aquello, y si no es acá, será allá. Escucho esto decirlo a muchas personas. Dios está en todos lados. ¿Qué importa si no está acá o no está allá? Dios está en todos lados, pero Dios no en todos lados se va a revelar a tu vida. Dios se va a revelar en tu vida donde Él te ha llamado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios se te va a revelar a donde Él te ha llamado. Porque Él nos llamó. Él nos escogió. Él nos fue a buscar. Él nos rescató. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Que no te engañe el enemigo. Él nos amó primero. Vos nunca pudiste amar a Dios. Es más, nunca podríamos amar a Dios en nuestras propias fuerzas. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y ese amor que ha derramado en nosotros hace que nosotros podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por eso es necesario que tengamos una experiencia personal con Dios. Dios te ha traído a su casa, Dios te ha traído a su iglesia, Dios te ha traído a esta comunidad cristiana, pero para que vos te encuentres con Él. Para que tengas un verdadero encuentro con tu Creador, con aquel que ha dado su vida. Para eso Dios te ha traído a la comunidad. Las adicciones son la excusa. Los problemas que te han traído a la iglesia son la excusa. Sea económico, sea familiar, sea sentimental, sea de salud. Dios permitió que eso fuera como una piedra en tu camino para hacerte pegar un salto y caer en este lugar. Y aquí Dios poder hablarte. Porque si Dios no nos tuviese en este lugar, nosotros durante el día estamos muy ocupados como para escuchar a Dios. Por eso es muy difícil que las personas conozcan a Dios cuando no tienen un corazón predispuesto para escucharle. ¿No te ocurre que cuando estás acá hay cosas que durante la semana no las sentís o no las experimentás? ¿No te pasa? Eso es porque durante la semana estamos muy ocupados y no le prestamos atención a Dios. Pero cuando venimos acá sabemos que venimos. Venimos a buscar a Dios. Esto no tendría que ser así. En todo momento
En cada situación, en cada lugar tendríamos que escuchar la voz de Dios, aquellos que la hemos conocido. Pero no ocurre porque estamos afanados, estamos preocupados. Y ahí es donde nosotros tenemos que usar el temor a Dios. Ahí es, en esos momentos difíciles. Porque es ahí donde va a venir la prueba. Acá adentro no te va a venir la prueba, porque acá somos todos cristianos, ¿o no? Hasta el que por primera vez viene, aplaude y canta, porque le gusta, porque se siente cómodo. Pero la verdadera vida cristiana no es dentro de la iglesia. La verdadera vida cristiana es en la vida. Y aprendemos a ser cristianos en cada momento, en cada situación y con cada decisión que tomamos. Eso va demostrando en el crecimiento que estamos y la madurez que vamos adquiriendo. Amén. Mateo, vamos a ir terminando. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién vamos a temer? ¿Al hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Te puede hinchar un ojo? ¿O te puede rajar la cabeza? ¿O te puede quebrar un brazo? Bueno, te puede hacer muchas cosas el hombre, que mejor que no te las hagan. Pero a ese no le tenemos que tener miedo. Porque te pueden quebrar todo, pero nunca van a llegar a tu alma. El único que puede llegar a tu alma, el único que puede llegar a tu corazón, es el Señor. Amén. Y quizás actuemos con miedo. No, si no voy, si no hago lo que me dice. ¿Cuántas personas vemos que son influenciadas por otras personas por miedo? Por miedo a perder esa amistad. Por miedo a quedar como un tonto, de decir que no, o tonta. ¿Cuántos de los que estamos acá seguramente no hemos probado un cigarrillo en aquel momento cuando aquellos que hemos fumado y lo hemos probado por miedo, por no quedar como uno menos, por no quedar excluido del grupo, o hacer alguna maldad, o agarrar algo que no era tuyo, por no decirte robar? ¿Cuántas cosas hemos tomado decisiones y no hemos sido nosotros realmente lo que queríamos hacer? Pero lo hemos hecho por miedo. Por miedo al qué dirán. Pero Dios es más poderoso. Dios está por encima de ese que te puede asustar, que te puede atemorizar. Vemos en los noticieros a personas que dicen: yo no decía nada porque tenía miedo. Sí, ya hacía 10 años que me mataba a golpes, pero por miedo no decía nada. La terminó matando o la terminó desfigurando. Personas en los barrios que saben que hay personas que hacen cosas malas y no lo dicen por miedo y se callan. O en la familia. Esto es tremendo. Y hoy en la iglesia vemos a muchas personas que se manejan así, sin temor. Ven que otros están haciendo cosas mal, pero no lo dicen, no lo declaran, porque tienen miedo. Quizás miedo a perder un lugar o una imagen. Dios nos ha puesto como atalayas, y el atalaya está puesto para tocar trompeta. Solamente eso. Está puesto para decir: mirá que el mal viene. Esto que estás haciendo está mal. Y tratar de infundir un temor santo para que se vuelva de su mal camino, para que se arrepienta, para que ordene su vida delante de Dios y no se pierda. Porque eso es lo que va a ocurrir.
con todos aquellos que no viven en este temor santo, que están jugando a la religión. Y no se puede jugar a la religión. La religión no es un juego, es un llamado divino y hay que tomarlo con seriedad, con respeto. Dios me hablaba de esto, ¿no? Y meditaba en algunos pasajes que vamos a ir terminando, Isaías 41, 10, 13. Es una promesa, quiero terminar con una promesa en esta mañana. Isaías 41, versículo 10 al 13. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán, ¿qué dice? Avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Te hacen la guerra? ¿Nos hacen la guerra o no? Nos hacen la guerra. ¿Quién te hace la guerra? El enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino contra principados y potestades. No es contra el de al lado, no es contra el de atrás, no es contra el vecino, no es contra el abuelo, la tía, el dueño de la fábrica, no es contra tu compañero en la escuela. Tenemos una lucha que no vemos, que es espiritual. Amén. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Sabes lo que significa la palabra redención? ¿Alguien sabe claramente qué significa la palabra redención? La redención es algo que otro hace por vos, algo que vos tenías que cumplir. Vos tenías que cumplir una condena y viene otro y dice, no, yo la cumplo por vos. Yo te estoy redimiendo, estoy pagando un precio. Ese que vos no podías pagar lo estoy pagando yo. Yo me estoy poniendo en tu lugar. Y eso es lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha redimido de algo que nosotros teníamos que pagar, sí o sí, que son los pecados. Son pecados. Amén. Pero Él ya los pagó. Así que en esta mañana, como dice la palabra de Dios, no temas. No temas. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana seguramente todavía o aún no han abierto su corazón porque tienen temor de cosas que han hecho? Y tienen miedo que se las recuerden. Mirá que vos hiciste esto, mirá que vos hiciste aquello, mirá que esto es grave, mirá que esto no tiene perdón de Dios. En esta mañana, Dios te dice, no temas. Yo te quiero preguntar, en esta mañana, ¿cuál es la diferencia de temor? ¿Cuál es el lado opuesto? Confianza. Amén. Muchas veces uno nos dice, este es re confianzudo, ¿no? ¿Conocen algún confianzudo? No den nombre. Pero hay gente que es confianzuda, ¿no? Lo conocí hace 2 días y ya te trata como... Hay gente confianzuda simpática y hay confianzudo atrevido, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una persona confiada y una persona temerosa? El temeroso es respetuoso. Amén.
es sencillo, es humilde. Pero la confianza que nosotros tenemos que tener no es en nosotros, sino que es en el Señor. Y esa confianza nos va a hacer atrevidos, nos va a hacer locos para poder arrebatar las bendiciones. ¿Amén? Ahí te engañé, ¿no? Te engañé, porque eso es lo que Dios desea de nosotros, que seamos confiados en Él, que oremos y pidamos y reclamemos las promesas que Él nos ha hecho, que Él nos ha dado. Cuando orás, ¿vos le recordás alguna promesa a Dios que te haya hecho? ¿Se las recordás? Yo se las recuerdo, soy medio confianzudo. Se las recuerdo, mirá que vos me prometiste, mirá que vos me hablaste. Y eso hace que nuestro enemigo retroceda y diga, no, pará que este es amigo del que todo lo puede. ¿Amén? Mirá que este tiene trato directo con el que puede destruir el alma, el cuerpo y echar toda una persona al infierno. Muchas veces no le recordamos eso al diablo y tenemos más miedo del diablo que de Dios. Tenemos más miedo de los hombres o del que dirán que de lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Ayer escuchaba y decía, ¿qué va a pasar? Uno cuando va a un cementerio puede ver en una placa, puede decir lo que dice. ¿No? ¿Qué dice? Tus hijos te amaron, ¿no? Te agradecemos por todos estos años de sacrificio. Las tumbas dicen muchas cosas. Algunas no dicen nada. Y otras dicen, aquí yace la vida de un hombre que fue esto, aquello, no sé qué, que impulsó, que motivó, que hizo. La honra, ¿no? De lo que el hombre fue. Yo te pregunto, el día que te mueras, ¿qué te gustaría que te pongan en la tumba? Porque lo que te vayan a poner es lo que hayas hecho. De la manera que hayas vivido. ¿Qué estás haciendo con la gracia que Dios te ha dado de ser su hijo? ¿Qué estás haciendo en la vida con la fe que Dios te ha depositado? ¿Te estás limitando solamente a vivir una vida rutinaria, mediocre, una vida religiosa, una vida de rutina, como la que vive cualquier persona que no conoce a Dios, que se levanta a tal hora y tiene reprogramado rutinariamente lo que tiene que hacer, o le dicen lo que tiene que hacer, pero no hay ese atrevimiento de decir, yo no quiero vivir esto solamente. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. ¿Cuántos saben que hay más? Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún todavía tú no conoces. Hay un montón de promesas, hay un montón de áreas donde Dios te quiere usar. Pero depende de vos, depende de mí, depende de cómo vivamos, si vivimos en temor o vivimos con miedo. Acordate, el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar, el temor en Dios te da confianza. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33, para que tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús venció el mundo, venció el pecado. Jesús venció todo aquello que te venció a vos en otro momento. Venció sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas que humillaban, que agobiaban tu vida, que te tenían atrapado en la depresión, que te tenían atrapado en la delincuencia, que te tenían atrapado quizás en la angustia, en la mediocridad. Dios venció por medio de Jesucristo sobre todas esas cosas y hoy Jesús a través de su Espíritu Santo te dice, confiad,
confiad en mí, que yo he vencido en esas cosas. Ya no vivas con miedo, ya no vivas con miedo. Aprende a vivir en el temor de Jehová, que es otra cosa totalmente diferente. El miedo no tiene nada que ver con el temor. Y en esta mañana yo te quiero animar a que seas un temeroso. Que cuando tengan que mandar a alguien a hacer algo digan, no, enviémosle porque es un temeroso. Ese hombre es fiel con el dinero, es fiel con las mujeres, es fiel con la doctrina, es fiel con los vehículos, es fiel con lo que se te ponga en tus manos. Es fiel porque tiene temor. Y que Dios te pueda honrar a donde vayas, como un hombre temeroso. Dios nunca va a honrar a una persona miedosa. Es más, dijo en el primer capítulo que leí, dice, echadle afuera a donde será el crujir de dientes. ¿A quién le dijo eso? Al que había escondido el talento. Sin embargo, a los otros, al que tenía 3 y al que tenía 2, ¿qué hizo Dios? Los honró. Pero al que tenía 1, por miedoso, se lo sacó, se lo dio al que más tenía y encima le dijo, sacarlo de acá. Que Dios no te saque. Muchas veces, cuando las personas dejan de venir a la iglesia o se van de las comunidades, decimos, se fueron. No se fueron. Muchas veces son sacados. El otro día decía Juancho acerca de que Dios te puede rechazar. ¿Se acuerdan la prédica? Dios te puede rechazar. Dios te puede rechazar. ¿Cómo te puede rechazar? No te lo voy a predicar de nuevo, ya lo escuchamos. Pero Dios te puede honrar. Y hoy te quiero hablar de la honra que viene a través del temor. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que te pongas de pie. Señor, quiero orar en esta mañana por aquellos hombres y por aquellas mujeres que son temerosos, que viven en confianza, que viven, Señor, creyendo de que tú estás con ellos, que tú eres su escudo, que tú eres su muralla alrededor, que tú les guardas en su entrada y en su salida. Señor, en esta mañana yo oro por la vida de cada uno de aquellos que en esta mañana tal vez no han sabido o no han entendido que el verdadero temor es el principio de toda sabiduría. Yo te ruego en esta mañana que tú levantes hombres y que tú levantes mujeres temerosas, Señor, para que puedan dar testimonio fuera de estas 4 paredes, a donde quiera que vayan, a donde quieran que estén, que puedan reflejar que son verdaderos hijos tuyos. Señor, que tu gracia y que tu amor y tu misericordia los acompañe cada día hasta el último día de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.